La insignia de acceso dejó de funcionar a mediodía justo cuando me despidieron. No se dieron cuenta de que mi cuenta era la única administradora de toda la infraestructura en la nube que yo misma diseñé. Desactivarla no solo los dejó fuera, desencadenó un protocolo de seguridad que limpió los servidores por completo en 60 minutos. Su insignia emitió un pitido rojo. Ese fue el momento. Martes por la mañana, 9:42. Justo entre su segundo café y el grito interno que reservaba para las reuniones semanales de Pulso de Sinergia de Tyler. Me quedé frente al torno de cristal sosteniendo el rectángulo de plástico sin vida en mi mano como un pez muerto pasándolo de nuevo. Rojo de nuevo. Rojo. El chico de seguridad. Mateo. Un buen chico una vez lloró durante un simulacro de incendio. No me miraba a los ojos. En cambio, murmuró algo sobre instrucciones de recursos humanos y se perdió en su walkie-talkie como si contuviera los secretos del universo. Entonces, mi teléfono vibró. Un correo electrónico nuevo, asunto terminación efectiva inmediatamente. Sin explicación, sin llamada, sin paseo por el pasillo alfombrado, con un sobre de Manila y una disculpa forzada. Simplemente estás fuera como una nota post-it arrugada arrancada de la nevera. Elena no gritó, no lloró, ni siquiera parpadeó. Se dio la vuelta, caminó hasta su coche, se sentó en el asiento del conductor y cerró la puerta con un suave clic. Entonces, por primera vez en 7 años, respiró un aire que no sabía a aire reciclado de oficina y a colonia de traición. Y mientras estaba sentada allí, con el motor apagado, su portátil personal en casa emitió un suave ping, un sutil y silencioso destello de código. Protocolo Omega, secuencia de inicialización iniciada. Acababan de pisar el cable. Miren, antes de seguir esta historia, está a punto de ponerse salvaje. Si eres uno del 97% de los que escuchan y aún no han pulsado ese botón de suscripción, quizás deberías hacerlo. Regálanos también un me gusta. Ayuda más de lo que crees. Mantiene al equipo de la historia con cafeína y ligeramente menos vengativo que Elena. Muy bien, volvamos a lo nuestro. Condujo a casa como cualquier otro martes. Pasó por el McDonald's, donde solía darse un capricho después de los fines de semana de despliegue. Pasó por el viejo centro comercial que antes era un videoclub y ahora es una tienda de vapes y un puesto de giros. La radio apagada. El silencio es denso. Su mente ya estaba acelerada. Retrocediendo las migas de pan. Comprobando los cables trampa digitales que había incrustado en el sistema años atrás porque Elena no era estúpida. Lo había visto ocurrir antes. Ingenieros brillantes despedidos sin transición, su trabajo pillado, sus nombres olvidados. No esta vez. A las 10:27, a mitad de una taza tibia de manzanilla, abrió su terminal. Ahí estaba. Llamada a Omega. Paso 2 de 12. Verificaciones de contingencia iniciadas. Dio un sorbo, observó cómo la lluvia trazaba líneas torcidas por la ventana y sintió no alivio, no rabia, solo claridad. 7 años. 7 años manteniendo unida a esa maldita empresa mientras los hermanos de hermandad jugaban al teatro ágil y los idiotas de marketing le ponían nombres como nube polvo y rejilla de visión. Y ahora habían despedido a la única persona que sabía dónde estaban enterradas las llaves maestras. Lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, era que Elena no era solo una ingeniera, ella era la infraestructura. Ella no solo construyó el sistema, ella era el sistema, cada tubería, cada cerradura, cada punto ciego que parchaba, mientras ellos se daban palmadas en la espalda por no entender nada de ello. Tyler, el nuevo director de operaciones todo fachada y buenas vibras, la llamó una vez equipamiento heredado en una reunión diciendo que no era escalable. Lindo viniendo de un hombre que pensaba que Kubernetes era una clase de Peloton. Tyler cometió un error fatal. Asumió que la redundancia era sobre ellos. El plan de redundancia de Elena solo tenía un propósito ella. A las 11:02, el protocolo Omega estaba en el paso 4. Diagnósticos en nodos de respaldo, un rastreo silencioso a través de bases de datos, fantasma nada borrado todavía, solo preparado. El equivalente digital de amartillar el martillo y sonreír. Su teléfono vibró de nuevo. Correo de voz de RRHH eliminado. Segunda llamada número desconocido rechazada.
Están empezando a darse cuenta de que algo va mal, pero el pánico real no comenzará hasta dentro de una hora, alrededor de las 22:06, cuando el primer clúster se apague y nadie sepa por qué. Elena se estiró, se sirvió otra taza y se crujió los nudillos sobre el teclado. No había terminado de observar, simplemente se estaba poniendo cómoda. El edificio solía ser una tienda de segunda mano. Elena lo recordaba. Cuando consiguió el trabajo todavía no habían reemplazado los maniquíes en el escaparate. Algún idiota había puesto un rack de servidores donde solían estar los probadores y le preguntó muy en serio si los ventiladores de refrigeración venían enviados. Tenía 35 años cuando aceptó el puesto contratada como enlace de Bobs, lo que en realidad significaba arreglar lo que el primo del director de tecnología rompiera. Se suponía que era un contrato de 6 meses. 7 años después, lo único que no había cambiado era la unidad de aire acondicionado rota que zumbaba como una colmena moribunda en el techo sobre su escritorio. Elena nunca se quejó. Documentó, parchó, recableó y reconstruyó cada parte de la pila tecnológica de la empresa con la silenciosa obsesión de una mujer que había sido quemada antes y lo había sido. Su último trabajo: le robaron la arquitectura, le pusieron el nombre de otra persona y luego la despidieron cuando cuestionó la reorientación de su visión. La traición aún se sentaba en sus huesos como metal frío, afilada e inamovible. Así que esta vez ella no solo construyó sistemas dentro de sistemas. Migas de pan invisibles, ofuscaciones de identidad, cuentas señuelo y un script de monitor de latidos que solo pulsaba si ella seguía presente. Y detrás de todo eso, un nombre, el suyo, enterrado en lo profundo bajo capas de claves, de acceso, demonios personalizados, una estructura de documentación tan retorcida que nadie más podría haberla seguido sin un doctorado. Y Elena. Su plan nunca fue la malicia. Era protección, como construir una casa con una única salida oculta que solo ella conociera por si acaso. Luego llegó Tyler. Llegó en un Range Rover que aparcaba transversalmente en 2 plazas para discapacitados, llevaba el pelo engominado hasta la rigidez como si le debiera dinero, se autodenominaba un arreglador. El tipo que terminaba los correos electrónicos con saludos. Creía que la nube eran cosas del cielo. La segunda semana de Tyler en el trabajo dio una charla general y dijo con el micrófono abierto nada menos que: necesitamos despejar la carga heredada de ingeniería y hacer espacio para los contribuyentes de alta velocidad. Ella no pestañeó, pero algo dentro de ella se resquebrajó. No como el cristal, más como el hielo. La primera vez que le habló directamente preguntó: «¿Entonces qué haces exactamente aquí?». Podría haber respondido. Podría haberle dicho que sin ella los datos estarían a solo un café derramado de la extinción, que sus estadísticas de tiempo de actividad solo eran impresionantes porque ella reescribía manualmente el sistema de monitoreo para filtrar falsos positivos que sus consultores favoritos ni siquiera podían identificar. En cambio, parpadeó y dijo: «Solo carga heredada, deja que lo crea, que todos lo crean». Porque mientras Tyler estaba tirando bolsas de judías en un presupuesto de escritorios de pie y contratando gerentes de proyecto con tatuajes de citas motivacionales, Elena estaba construyendo. Para su tercer año el sistema había superado la documentación de la empresa. Eso no fue accidental. Ella era la documentación. Cada ruta, cada demonio, cada protocolo de anulación tenía sus huellas dactilares por todas partes, y nada de eso apuntaba directamente a ella. Se había asegurado de ello. Una arquitectura de sombras hermosa, peligrosa suya. Nunca la vieron. La veían como la vieja de operaciones, la que nunca sonreía en las happy hours y se negaba a usar emojis de Slack. Bromeaban diciendo que estaba en el espectro de la perdición. Lo que se perdieron, lo que todos se perdieron, fue que la sala de servidores funcionaba como una catedral, no por suerte divina, sino porque ella la había sudado hasta la obediencia. Construyó redundancia en cada capa, pero nada de eso era para ellos. Ningún plan de contingencia terminaba a su favor. Ningún script de respaldo restauraba el acceso a menos que respondieras a 3 preguntas que solo ella conocía. Si algún administrador que no fuera ella tiraba de la palanca de desactivación, el sistema no solo se bloquearía, sino que se limpiaría. Tyler preguntó una vez riéndose si eran ciber a prueba de tontos. Elena dijo que sí. Él se fue. Ella no. La verdad era que el protocolo Omega no era una trampa. Era un espejo. Solo se activaba si el sistema detectaba
que ya no estaba seguro. Despedir a Elena sin darle de baja correctamente no era solo negligencia, era el equivalente digital de entrar en la guarida de un oso y tirarse un pedo. Y ahora ese oso estaba despierto y el ecosistema que custodiaba ya había empezado a pudrirse. La llamaban excesivamente precavida. Decían que acaparaba conocimiento. Demonios RRHH una vez la señaló por no documentar los procesos de todo el equipo. Nunca les importó que su equipo fuera un canal de Slack, con otro tipo que pensaba que Jason era un personaje de Pac-Man. Humillación. Claro, por un tiempo hasta que la humillación se calcificó en intención, pensaron que se quedaba hasta tarde porque era lenta. La verdad era que Elena se quedaba hasta tarde para coser su nombre en las paredes, el techo, los pasadizos de su imperio digital, porque algún día alguien intentaría borrarla. Y en ese día el sistema respondería no con un grito sino con silencio, seguido de un gemido, seguido de fuego. Exactamente a las 22:06:60 minutos después de que le anularan la insignia como si fuera una tarjeta de biblioteca vencida, el primer nodo de respaldo se encendió y murió. No gritó, no parpadeó en rojo ni sonaron alarmas como en las películas, simplemente dejó de existir. El nodo 3B en el clúster de la costa este inició una verificación de autocomprobación rutinaria, solo para descubrir que su propia autenticación había sido revocada por una clave fantasma, una que Elena incrustó hace años bajo la etiqueta protocolo pausa café.sh. La purga comenzó como un susurro en una habitación abarrotada. En el bullpen de IT, un antiguo almacén convertido con mala ventilación y una puerta que chirriaba como si tuviera asma. Danny, el administrador junior de sistemas con un perpetuo bigote de polvo de Doritos, parpadeó ante su pantalla. Algo iba mal. «Oye, creo que los espejos no se están sincronizando», murmuró. «Solo reinicia el demonio», murmuró Asha con los ojos fijos en su propio monitor, prestando media atención mientras desplazaba un tutorial de React que no entendía pero fingía entender. Danny lo hizo. Nada cambió. Además, nuestros registros han desaparecido ahora, qué raro. A las 11:02, 4 servidores rechazaron la conexión. A las 11:08, su bóveda de credenciales compartidas respondió con acceso no autorizado detectado. Este incidente se informará a quién. Nadie lo sabía. El sistema simplemente lo dijo como HAL con una vendetta. Danny llamó a su gerente Javier, que estaba almorzando literal y en todos los demás sentidos significativos. Mientras tanto, Tyler estaba en su oficina con esquina practicando cómo decir sinergizar, sin pestañear. A las 13:26, uno de los paneles de control de cara al cliente se congeló a mitad de la actualización. El indicador de carga giraba y luego nada. Fue entonces cuando los primeros mensajes de Slack comenzaron a inundar el canal y sin ingeniería ayuda. ¿Alguien más está recibiendo errores de credencial denegada? ¿Por qué la bóveda devuelve 4003? Está Jenkins caído, chicos. El entorno de staging acaba de yetearse y así el pánico comenzó a serpentear por las arterias alfombradas de la oficina abierta. Elena estaba acurrucada en su sofá con una manta y un tazón de palomitas de maíz de marca blanca, viendo reposiciones de Colombo. De vez en cuando hacía una pausa para revisar su terminal. Protocolo Omega, paso 6 de 12. Purga de la pila de respaldo central completada. No sonrió. Esto no era satisfactorio exactamente. Era simplemente necesario como cauterizar una herida. A las 13:31 alguien finalmente intentó llamarla. La llamada rebotó. El correo electrónico de Elena ya había sido desactivado por el sistema a las 9:48 de esa mañana. Política automatizada sin anulación. Su extensión telefónica había sido reasignada por RRHH a un nuevo empleado llamado Travis, quien ahora sonaba muy confundido, mientras un gerente de producto gritaba «¿Dónde está Elena?». A las 13:36, una ingeniera de software, llamada Laura, localizó el mapa de la red interna que Elena había construido hace 6 años, guardado en un repositorio privado titulado, definitivamente, no crítico.zip. Era un Picasso de abstracción. Jerarquías de nodos plegadas como origami, convenciones de nomenclatura recursivas que deletreaban limericks, niveles de acceso anidados como muñecas rusas. Laura abrió el índice de configuración. Un nombre aparecía en todos los permisos raíz, en todas las canalizaciones críticas, en todos los scripts de escalada.
J. Ruiz, administradora global retirada. Las 9:42. No por elección. La cara de Laura se puso blanca. Se giró hacia Javier y le extendió su portátil como si fuera radioactivo. Creo que ella era la única. Javier entrecerró los ojos. ¿La única qué? La única en todo. 3 segundos después, el primer ejecutivo empezó a gritar. A las 15:34, el cristal de la sala de guerra vibraba por el nivel de decibelios. El director de producto gritó algo sobre exposición regulatoria, mientras que el director financiero preguntó si existían copias de seguridad externas solo para recibir un lento y doliente asentimiento del técnico financiero que acababa de darse cuenta de que el entorno de contabilidad estaba anidado en el mismo grupo de instancias vaporizado. Tyler estaba paseando ahora. Su reloj vibró. 2 llamadas perdidas de miembros de la Junta. Su frente brillaba como un jamón engrasado. «¡Simplemente llámala!», gritó alguien. Tyler se quedó helado. «Está bloqueada». «Entonces ofrécele dinero». «No me importa si es una peregrina del Burning Man sin pantalones». «Tráela de vuelta». Las palabras «contrato de consultoría de emergencia» empezaron a volar. Ofertas: 15.000 euros, 10.000, 125.000 por 1 hora de acceso. Ninguno de ellos se dio cuenta de que el protocolo Omega ya había alcanzado el paso 9. Tokens de identidad invalidados. Ninguna cantidad de dinero podía detener lo que ahora era una hoguera digital autónoma y autoprotectora. A las 15:41, un cliente regional envió una carta de cese y desista. A las 15:44, la hija adolescente del CEO le envió un mensaje de texto: «¿Por qué tu empresa es tendencia con que la colapso nube?». Y a las 15:45, Elena se sirvió té. Jazmín verde, sin azúcar, sin teléfono. Solo el sonido de la suave lluvia contra el cristal de la ventana y el ocasional croar de una rana en el estanque del patio trasero. Le gustaban las ranas, nunca hablaban más que ella en las reuniones. Protocolo Omega, paso 8 de 12. Librería de tokens de API caducada. Lo vio suceder en tiempo real como una demolición lo suficientemente lenta como para que pudiera salvarse. A las 15:27, Laura Sí, la misma ingeniera junior que una vez pensó que Git era una evolución de Pokémon, descubrió el archivo de arquitectura que Elena había enterrado en un bucket S3, etiquetado como recetas, churros, UF4, final, zip. Lo abrió con dedos temblorosos. Era un diagrama, un árbol de red vivo y palpitante que parecía menos una infraestructura en la nube y más un mapa del metro diseñado por un teórico de la conspiración con anfetaminas. Cada nodo, cada dependencia, cada nivel de acceso codificado por colores documentado y cada credencial raíz vinculada a una sola identidad. J. Ruiz, administradora global retirada, 9:42 am. La cara de Laura se puso blanca, se giró hacia Javier y le extendió su portátil como si fuera radioactivo. Creo que ella era la única. Javier entrecerró los ojos. ¿La única qué? La única en todo. 3 segundos después, el primer ejecutivo empezó a gritar. A las 15:34, el cristal de la sala de guerra vibraba por el nivel de decibelios. El director de producto gritó algo sobre exposición regulatoria, mientras que el director financiero preguntó si existían copias de seguridad externas solo para recibir un lento y doliente asentimiento del técnico financiero que acababa de darse cuenta de que el entorno de contabilidad estaba anidado en el mismo grupo de instancias vaporizado. Tyler estaba paseando ahora. Su reloj vibró. 2 llamadas perdidas de miembros de la Junta. Su frente brillaba como un jamón engrasado. «¡Simplemente llámala!», gritó alguien. Tyler se quedó helado. «Está bloqueada». «Entonces ofrécele dinero». «No me importa si es una peregrina del Burning Man sin pantalones». «Tráela de vuelta». Las palabras «contrato de consultoría de emergencia» empezaron a volar. Ofertas: 15.000 euros, 10.000, 125.000 por 1 hora de acceso. Ninguno de ellos se dio cuenta de que el protocolo Omega ya había alcanzado el paso 9, tokens de identidad invalidados. Ninguna cantidad de dinero podía detener lo que ahora era una hoguera digital autónoma y autoprotectora. A las 15:41, un cliente regional envió una carta de cese y desista.
A las 15:44 la hija adolescente del CEO le envió un mensaje de texto. ¿Por qué tu empresa es tendencia con Egetas colapso nube? Y a las 15:45 Elena abrió su navegador, escribió el dominio, vio la ardilla y susurró: Vitei merecía algo mejor. Dio otro sorbo de té, se ajustó la manta y observó cómo el sistema que había construido como una catedral que nadie respetaba se desmoronaba en cenizas detrás de un cristal a prueba de balas. Su teléfono sonó a las 16:02. El nombre en la pantalla, número desconocido, el tono de llamada silencioso. Lo había configurado así hace años para situaciones como esta. Ni siquiera lo miró, simplemente lo dejó vibrar hasta la extinción mientras regaba las suculentas en el alféizar de su cocina. Manos tranquilas, movimientos deliberados. Su té estaba frío ahora, pero eso le pareció correcto. Algunos momentos merecían ser saboreados con un poco de amargura. Las llamadas seguían llegando buzón de voz tras buzón de voz, algunas educadas, otras frenéticas. Una sonaba como Javier, hiperventilando a mitad de la disculpa, intentando decir su nombre entre frases que empezaban con «por favor» y terminaban con «solo un minuto de su tiempo». Silenció el teléfono por completo. A las 16:19 la llamó su abogado. Ella respondió a esta. «Hola, Barry», dijo como si estuviera discutiendo una multa de aparcamiento. «Elena», dijo él con el tono cortante, «se han puesto en contacto». Varias personas, un enlace legal, uno técnico. Preguntan si consultarás un acceso único bajo un contrato escrito. ¿Cuál es la oferta? Somanin 10.000 euros, solo unas pocas horas. Dicen que necesitan tu ayuda para recuperar el control de la infraestructura. Elena dejó que el silencio se extendiera. No por drama, por oxígeno. ¿Creen que puedo recuperarlo?, preguntó. Barry exhaló. ¿Lo creen? Ella asintió para sí misma. ¡Qué mono! Luego abrió su portátil, redactó un solo correo electrónico y lo envió a la dirección de contacto que Barry le había facilitado. Sin saludos, sin cortesías, solo una frase silenciosa escrita en el cuerpo. Ya es demasiado tarde. Hizo clic en enviar, cerró la tapa, miró por la ventana empañada por la lluvia donde el cielo se había vuelto de un suave gris plomizo. Esa era la cosa sobre el protocolo Omega. Una vez activado no había vuelta atrás. No solo denegaba el acceso, lo obliteraba. Claves raíz quemadas, credenciales de bóveda reencriptadas con sales de autodestrucción, copias de seguridad del sistema limpiadas a intervalos establecidos para imitar la entropía. Cada token de inicio de sesión que alguna vez tuvo su nombre era ahora compost digital diseñado para responder como un organismo vivo a una herida mortal, no con reparación, sino con fuego purificador. No porque quisiera venganza, sino porque aprendió dolorosamente que los sistemas solo son leales a la última persona que los alimentó. Y Elena había dejado de alimentar en el momento en que la desecharon como tóner de impresora caducado. A las 16:33 las luces de la oficina de Tyler parpadearon. A las 16:41 el departamento de finanzas no podía procesar facturas. 16:47 su portal principal de clientes devolvió una pantalla en blanco y un timeout 5403, rastreado a un servidor que ya no existía y no podía clonarse porque la política de instantáneas había sido sobrescrita por algo llamado Omega Cascade SSH. Sin vuelta atrás, sin restauración, solo la lenta y progresiva realización de que cada segundo que pasaba arrastraba su empresa hacia atrás a través de una picadora de carne digital. Elena se sirvió una copa de vino. No una celebración, no un brindis, solo un ritual como cerrar la escotilla después de que pase una tormenta. A las 17:02, Barry le envió un mensaje. «Están escalando a la junta. ¿Quieren negociar?» Ella respondió una vez. «No pueden. Ya no queda nada con lo que negociar». No observó las consecuencias. No necesitaba hacerlo porque Elena sabía exactamente dónde estaban enterrados todos los huesos y ahora el fuego también lo sabía. Para el miércoles por la mañana la sala de juntas olía a café rancio y al sudor caliente y nervioso de personas que se daban cuenta de que habían juzgado mal a la única persona que alguna vez leyó el manual de incorporación 2 veces. 8 directores en Zoom, 4.
En la sala 1 paseando de un lado a otro como un meteorólogo en un plató intentando predecir un huracán digital que ya había arrasado el pueblo. «Esto es inaceptable», ladró el principal inversor, un hombre llamado Martín, con una voz como una motosierra en un juzgado. «Estamos hablando de millones en incumplimientos de SLA. Los clientes gubernamentales amenazan con retirar contratos y sus sistemas siguen caídos». Tyler se ajustó el cuello, que de alguna manera se había vuelto más apretado desde ayer. «Estamos trabajando en ello. Nuestro equipo está investigando la restauración». «Tenías un equipo», interrumpió Martín. «Despediste al equipo, despediste a la única persona que aparentemente sabía cómo mantener esta operación funcionando con cinta adhesiva». Tyler parpadeó. Con todo respeto, Elena era un cuello de botella. No teníamos ni idea de que ella poseía credenciales globales ni documentación. «¿No hay planificación de sucesión?», preguntó otro miembro de la Junta. «Ni siquiera una carpeta de transición». «Tyler, ¿cómo diablos no sabías quién tenía el root?» «Ella sí la información», espetó Tyler con la voz demasiado alta. «Se hizo irreemplazable a propósito». Javier, representado por un derrotado Javier que sudaba visiblemente a través de una camisa de franela arrugada, intervino a la defensiva. «Ella no estaba en los registros oficiales de acceso raíz, lo comprobamos». «Ella escribió el software de registro de acceso», gritó alguien. «Eran los registros». Y así comenzó la pelea. Tyler culpó a ella por no señalar su dominio en la arquitectura, culpó a RRHH por terminarla sin notificar a ingeniería. RRHH, representado por una becaria en shock llamada Megan, que solo llevaba 3 semanas en el trabajo, ofreció el contrapunto más débil conocido por el hombre. Simplemente hice clic en el botón de baja en Bamboo HR. Un momento de silencio y luego, desde el otro extremo de la mesa, el director financiero murmuró: «Nos van a demandar». Todos se detuvieron, todos sabían que era verdad. Para las 11:20, Slack se había convertido en una guerra de trincheras digital, de echar culpas, pánico e intentos desesperados de reconstruir qué datos, si es que alguno aún existían. En algún lugar del desastre alguien filtró un mensaje privado del CTO a un gerente de producto. El mensaje decía: «¿Por qué diablos la despedimos sin una transición de activos? ¿Quién aprobó esto, Dios mío, volar a ciegas?». Se volvió viral internamente en minutos. Alguien lo convirtió en un meme. Otros lo usaron como una actualización de estado improvisada. Tyler intentó iniciar una llamada general, pero la sala de Zoom se llenó, luego se bloqueó. Su posterior video, filmado desde su coche con el rostro bañado por la dura luz de los LEDs del tablero, fue cortado, compartido de nuevo y subtitulado automáticamente con la frase: «Estamos explorando oportunidades de restauración a través de socios externos». Alguien le añadió: «Estamos explorando qué órgano vender para el rescate». Elena no vio nada de eso. No estaba en Slack, no estaba en LinkedIn. Su nombre, como sus credenciales, había sido borrado del sistema, pero eso no significaba que se hubiera ido. Estaba allí, en cada archivo sombra que no podían descifrar, en cada cron job que ahora ejecutaba tonterías, en el panel de cada cliente que giraba y nunca aterrizaba. Ahora estaba sentada en su escritorio trabajando en su propio código, fresco, mínimo, limpio. No se estaba regodeando, no se estaba riendo, porque esto no era venganza. Esto era necesario. Habían construido una empresa sobre su columna vertebral y luego se habían sorprendido cuando, al arrancarla, rompieron todo el esqueleto. A las 14:47, el CTO presentó su dimisión efectiva el viernes, citando un desalineamiento filosófico en la gobernanza de la infraestructura. Tyler reenvió la renuncia a la Junta con una nota rápida: «Encontraremos a alguien más alineado con la recuperación ágil». 3 miembros de la Junta ni siquiera respondieron. Uno envió una sola frase: «Tú podrías ser el siguiente». Elena cerró su portátil a las 17:08 en punto. Ya no necesitaba oírlos gritar, solo necesitaba que escucharan. El archivo todavía estaba en su portátil, guardado en una carpeta llamada Rex Antiguo, justo entre una hoja de cálculo de impuestos de 2018 y una presentación a medio terminar titulada «¿Por qué? El inicio de sesión único no debería ser opcional, idiotas». No lo había abierto en años, pero el nombre del archivo le golpeó como un pulso de memoria muscular. Propuesta de mitigación de riesgos operativos.
J. Ruiz. Los 3 PDF. Elena hizo doble clic. El documento floreció en la pantalla. Un diseño limpio y meticuloso en el que, una vez había invertido 20 horas no remuneradas después de ver a un competidor implosionar debido a una baja oficial descuidada. Lo había presentado cuando la empresa todavía usaba mesas plegables como escritorios antes del cambio de marca, antes de Tyler, antes de la mesa de ping-pong, antes de que dejara de creer que alguien de arriba pudiera leer más allá de un punto clave. Lo había escrito de noche en silencio metódicamente porque creía que importaba. Detallaba todo: transiciones de cuentas, auditorías, de acceso, mapas, de retículas de credenciales, diagramas de flujo de contingencia para cada sistema central. Y en la página 17, un encabezado audaz y subrayado sección 6.2. Escenarios de interruptor de apagado. Leyó el párrafo debajo en voz alta, suave y amargo como un cuento para dormir que nadie quería. En caso de que una cuenta de arquitecto raíz sea terminada sin continuidad de credenciales y las señales de credenciales automatizadas no logren validar la integridad del administrador, los procedimientos de sanitización automática pueden activarse haciendo imposible la restauración sin tokens de apagado precargados. Ni siquiera le preguntaron qué significaba eso. Nunca respondieron. La propuesta había sido marcada como no alineada con las prioridades de la empresa y silenciosamente enterrada. Tyler una vez se burló de ella durante un evento llamándola paranoia envuelta en PowerPoint, se rió delante de todo el equipo diciéndole que se ciñera a las cosas del teclado. Elena recordó asentir y excusarse temprano ese día, condujo a casa en silencio y añadió el paso 12 al protocolo Omega. Ahora, años después, volvió a leer el documento no con rabia, ni siquiera con orgullo, con claridad. Siempre había estado allí, la advertencia, el manual, el único mensaje que podría haberlos salvado a todos. Nunca lo leyeron, eligieron no hacerlo. Desplazó hasta el pie de página, actualizó la marca de tiempo a la fecha de hoy, luego la exportó a PDF y la subió no a LinkedIn, no a su blog, sino a un foro conocido, solo por aquellos que entendían el peso de las garantías de tiempo de actividad y las noches de insomnio de mantener infraestructuras enteras unidas con cinta adhesiva, chicle y pura malicia. El título de su publicación: cuando despidas a tu arquitecto, sabrás a qué estás despidiendo. No lo firmó. Sin nombre, sin iniciales, solo el documento. El hilo explotó en minutos. La gente lo republicó con subtítulos como «Esto es aterradoramente real». He estado ahí. Esta mujer merece una estatua. Quien quiera que haya escrito esto, gracias por decir lo que todos hemos gritado al vacío. Una respuesta de alguien en Suecia. Protocolo Omega. Pensé que era una leyenda urbana. Elena cerró la pestaña. No le importaban los me gusta o los aplausos o las palmadas digitales en la espalda. Le importaba que alguien finalmente lo leyera, que alguien escuchara. Afuera, la lluvia caía suave y constante sobre las colinas. Sus suculentas brillaban con gotas de lluvia. Dentro de su terminal seguían pulsando los registros de confirmación silenciosa. Paso 11 de 12 completado. Tablas de acceso final sobrescritas. Y cerró su portátil. Esto no era el final de algo. Este era el mundo que finalmente se ponía al día con la advertencia que les había dado hace años. Lástima que nadie pensara en abrir el maldito PDF. Sábado 8, 17 AM. El sitio web de la empresa, antes un mosaico nervioso de palabras de moda, desplazamientos paralelos e imágenes de sonrisas de ejecutivos chocando las manos sobre paneles de control, ahora mostraba una sola línea de texto brutal. 5003. Servicio no disponible. Baite y la ardilla se había ido. También los formularios de inicio de sesión, las páginas de estado, el asistente de incorporación con el molesto pop-up que decía «listo para la nube». Todo vaporizado. La infraestructura no solo había fallado, había dejado de existir. Los proveedores se encontraron con claves API caducadas y contratos cancelados automáticamente. Las facturas de AWS se desplomaron. Las herramientas de monitoreo devolvieron galimatías. Una integración de soporte al cliente envió una alerta a medianoche que simplemente decía: «El latido de su sistema se ha detenido. No intente la reanimación». Sin copias de seguridad, sin registros, sin nada. A las 9:12 AM, un oficial de cumplimiento regional presentó una notificación de violación en su nombre.
no porque la solicitaran, sino porque ahora era legalmente obligatorio. Elena leyó el aviso mientras comía tostadas con mantequilla de almendras y exactamente 3 arándanos. Le gusta la simetría, no se regodeó, no publicó un hilo de victoria, ni subió un GIF smug con el título «Adivina quién tenía Ruth». Simplemente observó cómo se asentaba la ceniza y entonces su bandeja de entrada hizo ping no. La corporativa que hacía mucho que se había ido. Su personal, silenciosa limpia y ahora parpadeando con un nuevo mensaje de LinkedIn de Ava Langston, vicepresidenta de adquisición de talento. Orion Tech vio tu publicación en el foro sobre planificación de riesgos, elegante y escalofriante. Estamos contratando un CTO. Nos encantaría hablar si estás abierta. Gran presupuesto, sin chicos de hermandad. Además, aquí leemos propuestas. Hazme saber si estás interesada, aunque sea solo para charlar. Elena miró el mensaje y algo dentro de ella parpadeó. No adrenalina, no venganza. Esperanza. Un tipo de esperanza extraño y cuidadoso como encontrar un brote verde en un campo de hollín. Hizo clic en el perfil de Ava. Firma liderada por mujeres, estructura ágil, código real en las biografías de liderazgo. Estaban construyendo herramientas para la recuperación de infraestructuras ante desastres. La ironía en su máxima expresión. Elena dio otro bocado de tostada. Pensó durante un minuto, luego abrió una nueva pestaña y escribió Red Canopy Dev, un dominio que compró silenciosamente hace años. Eligió el nombre, después de ver un lapso de tiempo de un incendio forestal, donde días después de las llamas brotes salían de la tierra ennegrecida bajo un árbol de hojas rojas que aún estaba en pie. Pulsó Enter. Todavía nada, solo un marcador de posición, pero eso estaba a punto de cambiar. A las 10:32 am inició un nuevo andamio de proyecto. Limpio, elegante, sin espaguetis, sin secretos. Abrió sus notas, las que había escrito durante los últimos 3 años, los planos para un sistema que nunca necesitaría un protocolo Omega, porque sus cimientos no estaban construidos sobre el silencio y el robo. Escribió 4 palabras en el nuevo readme. No me borras. Y debajo de él, ¿me contratas o te quitas de mi camino? No había escrito esas líneas para el mundo. Las había escrito para sí misma. Para el mediodía había respondido a Ava, corta, directa, limpia. Interesada, hablemos. Porque esta no era solo la muerte de una nube. Era el renacimiento de la mujer que una vez la construyó y que finalmente había terminado de construir para personas que no sabían su nombre. Lunes, 6:45 am. Por primera vez se sirvió un café con leche en la sala de juntas, que solía pretender que dirigía el mundo. Antes de que cualquier miembro del ahora ex equipo de IT pudiera buscar consultor de resiliencia cibernética, antes de que Tyler pudiera ensayar la frase lecciones aprendidas frente a su espejo Red Canopy Dev, salió en vivo. Sin fanfarria de lanzamiento, sin campaña publicitaria, solo una onda silenciosa, una página de inicio en blanco y negro, código limpio, sin animaciones, sin tonterías. Centrado en la parte superior en una fuente serif audaz, fundada por la mujer que no deberías haber despedido. Eso era todo, sin nombre, sin historial de la empresa, sin misión, visión, valores rellenos. Solo esa línea de pie, como una lápida, con pulso que te redirigía a un solo párrafo. Decía: no construyo para empresas que juegan con la confianza, no diseño para ejecutivos que miden a los ingenieros por su número de sonrisas en las happy hours. Y no arreglo fuegos sobre los que advertí hace 3 años. Construye sistemas que respeten a las personas detrás de ellos. Si lo entiendes, lo entiendes. El blog tenía una sola publicación, sin comentarios, sin trackbacks, sin rellenos. Título: Nunca tuviste modales. No era una diatriba, era un bisturí. 3000 palabras de perspicacia tensa sobre mala gestión, sobre bajas oficiales. Sobre la profunda arrogancia de los líderes que confunden el silencio con la pasividad, sobre cómo la confianza, una vez rota, no desaparece. Evoluciona hacia planes de contingencia con dientes. Describió en abstracto lo que significaba ser la única en la sala que sabía dónde iban realmente los cables y qué sucedía cuando los que estaban al mando creían que esa persona era prescindible. Una frase aterrizó como un puñetazo envuelto en seda. Documentamos tu futuro. Luego, olvidas nuestros nombres. Otra infraestructura es invisible hasta que no lo es.
Luego pagas no solo en dólares, sino en ausencia. Y la línea final afilada, elegante y reversible. Me enseñaste que construir solo es arriesgado, quemarlo, eso es arte. La publicación llegó a Reddit en 1 hora, Hacker News a la hora del almuerzo, Dev Twitter la convirtió en un manifiesto. Un hilo citó sus palabras y simplemente dijo: «Esto es lo que sucede cuando confundes la competencia silenciosa con el cumplimiento». Para media tarde, 5 startups le habían enviado ofertas de trabajo. 2 capitales de riesgo solicitaron llamadas introductorias. Un periodista la llamó una pirómana digital con integridad. Ella declinó las entrevistas. No quería una plataforma, ya había construido una. De vuelta en su antigua empresa, lo que quedaba de ella, Tyler paseaba por el piso legal masticando antiácidos como si fueran Skittles, mientras afuera el asesor legal explicaba el término sabotaje constructivo, en un tono normalmente reservado para las instrucciones de cementerio. Alguien finalmente preguntó en un susurro: «¿Sabemos siquiera qué se llevó?». Otro respondió: «No se llevó nada». Pausa. Simplemente dejó de dar. Ese fue el rastro final. No un virus, no un gusano, no un hack, solo la retirada limpia y silenciosa de una mujer que había mantenido su sistema unido no con cinta adhesiva, sino con gracia. Y cuando la echaron, se llevó esa gracia con ella. Elena se sentó en su porche mientras el sol se deslizaba detrás de los árboles. Portátil, cerrado, manos quietas, tranquila, no triunfante, no regodeándose, simplemente entera. No solo perdieron datos, perdieron a la única persona que sabía cómo hacer que importara. Gracias por unirse a la diversión, supervivientes de oficina.